Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, hoy estoy grabando con otros auriculares. Vamos a ver, esperemos. Sí, va a salir todo bien. Vamos a pensar el positivo. Bueno, a ver, me voy a poner un poquito más acá. Ahí está. Entonces no me ven tanto y pueden ver mejor la pantalla. Hoy traigo una sinastría versus carta natal muy copada que es sobre un dúo que me piden mucho que haga lo que refiere a la carta natal de estas personas, pero, perdón, lo que es son las tiradas personales, pero bueno, no podemos estar haciendo todo el tiempo las mismas tiradas personales, pero me parece importante poder ver, digo, qué sinastría podemos ver que a la gente le interese, como así le interesa lo de William Levy. Me pareció interesante pensar en la sinastría de una persona que me piden un montón que haga la carta natal, que es de Sebastián le tire las cartas, perdón, Sebastián Yatra. Y digo, bueno, Pini, Sebastián Yatra es algo que siempre están pidiendo. Digo, ¿por qué no hago la sinastría de ellos dos? Y por ahí podemos ver otra perspectiva de lo que es la pareja, ¿no? Único tema, lo mismo que me pasó con William Levy, es que no conseguí el horario de nacimiento de él. De ella sí lo conseguí fácil, así que bueno, lo tengo acá en... este es la carta natal de ella, sí la conseguí, fíjense, Sol casa 6, Luna en 12, Mercurio en 6, bla, bla, bla. La puse justo tiene esto de celular, bueno, esta sería la sinastría entre estos dos chicos. Y se tendría que hacer así, a ver si me pela este. Sí, me peló. Bien. Y esta es acá está la carta natal del señor Sebastián Yatra, que vamos a arrancar por él. Lo tengo primero acá en la pestaña, así que vamos a arrancar por él. Bueno, Libriano, ¿eh? Libriano, bueno, yo sabía que era Libriano igual porque me acuerdo que le había tirado las cartas y sabía que era Libriano, me acuerdo de eso. Libriano con una luna en Cáncer. Una persona súper venusina, pero a la vez súper retraída, ¿no? Y ahora entiendo por qué le cuesta tanto, por ejemplo, esto de hablar con los medios, o le cuesta tanto esto de él, fíjense, de expresarse sentimentalmente ante no ante los medios, pero ante la gente, de salir a gritar su amor, o de dar notas, o de quizás ser una persona muy comunicativa a nivel como público. Fíjense que a él le falta un poco de todo eso, ¿no? De la comunicación. Es como muy poco comunicativo. Y eso por ahí hace que la persona no pueda, digamos, a veces yo creo que el sol en Libra es como que se siente un poco restringido con esa luna en Cáncer. Si bien lo hace ser como muy amoroso y como muy consciente de esa necesidad de afecto y esa búsqueda de afecto intensa a la hora de relacionarse, a la hora del amor, donde él se siente seguro es quizás en los brazos de su madre o quizás en alguien que le pueda representar todo ese amor fraternal o maternal que tuvo cuando él era chico. Es como que le cuesta por ahí pasarlo por el filtro de Libra, ¿no? Y es como que me encanta porque él por ahí puede parecer que es un Don Juan o que es así, asá, pero en realidad es una persona que realmente está muy conectada con su integralidad y con su emocionalidad, tiene una conexión muy intensa con su emocionalidad. Pero recién cuando estaba mirando, y eso se acrecenta porque fíjense que tiene acá, me voy a correr acá, ahí está. Fíjense que tiene acá, que me parece interesante, tiene poco fuego y tiene mucha agua. O sea, es una persona, cuando nosotros vemos una persona que tiene mucha agua, es una persona muy emocional, que está como conectada con sus emociones, con sus sentimientos. Si hay un predominio de la emocionalidad, la persona siempre va a poner por delante el corazón antes que la mente. Entonces es probable que, o antes que la razón, es probable que esta persona sea una persona que las decisiones que toma son decisiones que son avaladas preferentemente por su corazón y es una persona muy sentimental o emocional, ¿sí? Esto trae sus cosas positivas y sus cosas negativas. Una cosa positiva es que la persona está siendo siempre por lo general fidedigna con lo que le pasa y lo negativo es que por ahí, bueno, eh, a veces carecen de racionalidad las decisiones y puede hacer que la persona quizás tome decisiones que su entorno no las entienda o él mismo no las entienda o no sean las más convenientes, ¿sí? Yo, por ejemplo, no tengo tanta agua, pero tengo bastante agua y a veces tomo decisiones que mi entorno me dicen, ¿por qué haces esas cosas? Y no me entienden. Y es porque yo estoy muy conectada como con o sea, mi emocionalidad
y a veces no puedo hacer otra cosa, me dejo llevar por las emociones, ¿no? Y eso por ahí le pasa a él. No sé por qué puse mi ejemplo, pero fue lo que me salió. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, tiene el Sol en cuadratura Urano y el Sol en cuadratura Neptuno. Si bien el Sol en cuadratura Urano lo tiene con un orbe de 5 grados, eso no está bueno porque no le toca tan de cerca, pero tiene el Sol en cuadratura Neptuno, ¿sí? Cuando hablamos del Sol en cuadratura Urano, hablamos de que hay una presión interna por ser diferente y por abrirse a los cambios, ¿sí? Por eso es muy probable que las mujeres, por ejemplo, lo conozcan. Yo voy a hablar más de la parte sentimental porque sé que lo que a ustedes más les interesa cuando vienen a ver esto, sobre todo cuando vienen a ver mi canal. Es probable que las mujeres lo conozcan y digan, ay, no, pero él es súper fácil de llevar, es súper cute, súper tierno, súper esto, súper lo otro. Y después saca como ese Sol en cuadratura Urano que lo hace, saca facetas de él que ni él mismo a veces conoce, ¿sí? Y tiene como esa necesidad de mostrarse diferente, pero no diferente ya de una manera errática muchas veces, ¿sí? Que ni siquiera él se puede llegar a entender, ¿no? Y se muestra de manera como, de formas como muy, eh, tiene como esos momentos donde no hay una pizca de cordura en su vida o por lo menos en su personalidad, ¿no? Como le dicen así. Lo cual a mí me parece magnífico porque lo saca de la media y creo que el Sol en cuadratura Urano es una constante fricción, es una constante fricción porque no es un aspecto que sea armónico, es una constante fricción porque lo que hace es constantemente retar a la persona, que la persona quiere seguir como un camino que te indica la sociedad y de repente no podés, o sea, tenés que explotar, es como explota una bomba, me siento aburrido, quiero hacer algo diferente, me quiero mostrar diferente, quiero ser diferente, o sea, esa necesidad imperiosa todo el tiempo de ser diferente, de mostrarse diferente, ¿sí? Y eso es por ahí lo que o le puede generar esta luna, perdón, este Sol en cuadratura Urano. Sol en cuadratura en Neptuno, muchas veces es como que la persona se muestra, de nuevo, se muestra de una manera que no termina de ser y que a veces la vida también termina teniendo como esos desencantos o pareciera que las cosas son de una manera pero en realidad son de otra. Pero más que la vida es la persona, que la persona tiene una completa irracionalidad en, y es como que idealiza de una manera las cosas que en verdad no son así, ¿sí? Eh, es como que las idealiza y las ve de una manera que en realidad tienen como un velo, como que yo, por ejemplo, no, como les dije en el video de William Levy, no lo dije en el video de William Levy, se lo dije a una amiga se lo dije, cuando estaba mirando su carta natal, nada que ver, le dije, esa cortina, vos ves esa cortina, esas cortinas que se usan ahora que son como todas transparentes, vos ves, del otro lado están las luces de una ciudad, ¿no? Estoy mirando de lejos. Yo veo las luces, o creo ver las luces, pero yo corro la cortina y ahí me voy a dar cuenta si realmente veo las luces. Y capaz que es un desierto, no es una ciudad, pero yo estoy creyendo a través de la cortina que son luces, ¿no? Eso por ahí pasa con la gente que tiene la luna, el sol en cuadratura Neptuno, ¿no? Que creen ver las cosas de una manera y de repente se cae todo y termina siendo de otra manera. Por ahí tiene un tema a la hora de comunicarse, sí, porque es como que no sabe comunicar bien sus emociones, básicamente. Le cuesta comunicar sus emociones. Es una persona que siente mucho, pero no puede comunicar ese sentimiento, ¿sí? Y eso es lo que le genera muchas rispideces en las relaciones. Y a veces eso de callar lo que nos pasa o lo que sentimos o de no saber cómo decirlo, o quizás lo decimos de una manera que no es política, no sé si políticamente correcta o no es una manera bien recibida o estallamos, explotamos o decimos, no podemos encontrar las palabras concretas o correctas para decir las cosas, o tal vez somos muy diplomáticos y el momento requiere que no seamos diplomáticos, que seamos más directos. Pueden ser distintas cuestiones, pero el tema acá es que la persona tiene un Mercurio bien aspectado, pero tiene Libra, la Luna también la tiene muy bien aspectada, pero a veces, pero hay una forma de comunicar que es quizás, ¿qué le pasa a él? Con ese Mercurio en Libra es muy libre y muy airoso a la hora de comunicar y el sentimiento de él es muy profundo, entonces no puede poner en palabra todo lo que siente y ahí es donde se viene todo ese meollo. Tiene Venus en Escorpio, o sea, una persona que ama y ama intensamente. Venus en Escorpio es todo o nada. Venus en Escorpio nos habla de una persona que siente
demasiado, siente intensamente y es una persona que no va a estar con otra persona o no se va a entregar completamente a un amor que no sea igual de entregado que él y que no lo desee y lo ame de la misma manera que él ama y lo desea, ¿sí? Es un Venus en el exilio, sí, por ahí lo bueno que tiene Venus en Escorpio es que eh, un astrólogo, no sé si era un astrólogo, no me acuerdo que dijo una vez, hace muchos años lo leía esto, me encantó, una noche con Venus en Escorpio es una vida con otro. Y la verdad que me encantó esa frase porque es muy cierta. Quien alguna vez estuvo con alguien que tiene Venus en Escorpio va a entender esto, o tiene Venus en Escorpio, sabe que es así. Tiene un don natural para la intimidad y, y como sabe cómo manejarlo toda esa manera. Y la forma que tiene Venus en Escorpio de cortejar al otro es una forma muy particular, muy misteriosa. Y cuando Venus en Escorpio siente que la otra persona no está en la misma sintonía, corta las cosas. Y lo que tiene, lo malo de Venus en Escorpio, corta las cosas de raíz, por ahí. Cuando el otro quiere como hacer las cosas a su manera, ¿sí? Pero bueno, lo que me gusta, que está muy bueno de él, es que tiene, bueno, ese Mercurio semisextil en Venus, que nos habla de una persona que es muy diplomática y amorosa a la hora de comunicar las cosas, es muy como esa gente que uno siente que nos entiende, que empática, está, muy empática a la hora de comunicar las cosas, tiene una forma muy linda, muy como que uno se siente atraído cuando él está hablando. Y otra cosa que me gusta mucho es el Mercurio conjunción Quirón, que eso nos habla de una persona que él tiene la posibilidad de poder curar a través de las palabras. Yo creo que es muy probable, o curar o curarse, o una forma de él poder exteriorizar todo lo que le pasa es a través de la música. Yo creo que es una de las razones por las cuales él está justamente haciendo esto de la música y es una de las razones por las cuales él exterioriza todo esto y a la gente le llega su música. Es como que es un double whammy. Me hace bien a mí, y yo que soy el que escucho la música, y a él también le hace bien poder sacar todo eso. Yo creo que la música es un muy buen escape para poder sacar todo lo que le pasa. Por otro lado, perdón, mi gata está pidiendo atención. Por otro lado, Marte en Escorpio, como habíamos hablado, creo que era William Levy que tenía Marte en Escorpio, no me acuerdo. Marte, no Martes. Marte en Escorpio, carácter muy intenso, una persona aguerrida y yo ya sé por qué las chicas terminan encantadas con él y es porque, bueno, tiene como eso, es como que tiene una energía muy power, tiene una energía muy poderosa, tiene una energía muy intensa y que a veces tiene que controlar esa energía porque lo puede llevar a ciertos extremos que no están buenos, como por ejemplo irse de boca, como yo les dije, no tiene mucho, perder un poco el autocontrol o las energías excesivas, ¿sí? Lo bueno de Marte es que tiene como, me gusta mucho Marte en Escorpio porque está en domicilio y es como una persona aguerrida y que cuando se propone algo va y lo cumple, ¿sí? Eso me gusta mucho. Si bien es un signo de agua y por ahí tiene como eso de emocionalidad o por ahí tiene eso de muy vengativo, de posesivo, que eso también les dije, no sé si les dije, él lo tiene re contra, marcado el tema de la posesividad y los celos, porque no porque tenga ningún aspecto, bueno, sí tiene Marte conjunción Plutón, pero no importa, pero no porque tenga ningún aspecto concreto, pero en realidad, por ejemplo, como William Levy, pero sí lo tiene muy marcado porque es un tipo que tiene Marte y Venus en Escorpio, entonces una persona que tiene mucho sex appeal y que es como muy lo mío es mío y nadie me lo quita. ¿Mm? Eso está bueno en la persona. Bien, situación complicada, Urano en 7, parejas que siempre lo van a, cuando parece que la felicidad está en sus manos. No, es cierto que no tenía que decir las casas porque no tengo, perdón, no, nada que ver. No tenía que, no, olvídense lo que les dije, porque es cierto que no tengo que ver las casas porque no tengo su hora de nacimiento, entonces no aplican las casas. Me había olvidado. Bueno, ¿qué más me puede interesar acá? Bueno, básicamente eso, sí. Me gusta eso de él, ¿no? Me gusta que es un tipo muy, sí, muy pasional, muy apasionado, ¿eh? Tiene como ese sex appeal que lo conoces, yo creo que lo conoces y te electriza hasta, y aparte
lo conoces y te electriza hasta la punta de los pies. Y además me gusta esto que tiene la luna en cáncer, ¿sí? Si bien la luna en cáncer tiene como eso de medio bipolaridad por ahí, tiene como esos cambios emocionales, como el no saber y qué sé yo, pero me gusta porque tiene como una linda combinación y como es una persona muy emocional y creo que la música lo lleva a conectarse con esos estadios, ¿sí? Bueno, vamos a mirar la carta de Tini, esto es él, ahí está. Bueno, Tini, no quiero ir muy rápido. Fíjense Tini qué interesante, porque Tini tiene fuego, o sea, tiene como bastante equilibrada su carta, tiene mayoritariamente fuego, luego tierra, luego aire, luego agua. Esto es como una carta ideal por ahí, lo ideal es tener un poquito de todo, porque estamos como equilibrados y por ejemplo, si te falta, no sé, fuego, sos una persona que por ahí tenés carencia de acción, te cuesta tomar acción, te cuesta arriesgarte, o si tenés demasiado fuego, tal vez sos demasiado arriesgado, ¿no? Y no pensás la cosa demasiado. Eh, bueno, tiene cada persona tiene lo suyo, ¿no? Como dicen. Bueno, esto es él. Tiene el sol en Aries, una persona aguerrida, arriesgada, una persona muy... sol en Aries es una persona como donde pongo el ojo, pongo la bala. Una persona, Aries es un signo de fuego, un signo que lo rige Marte, entonces una persona ella es con mucha conciencia de lo que quiere. Una chica que yo la veo que siempre desde chica supo lo que quiso. Es como una persona que eh, ¿viste cuando me hace acordar a esos chicos que son profundamente infelices, más ahora por los aspectos que les voy a mostrar, son profundamente infelices y que dicen, no, no, ok, yo tengo el poder de cambiar mi vida y yo quiero hacer esto y lo voy a hacer y voy a tener la determinación? Es como muy determinada, es muy determinada en lo que quiere ser y en lo que quiere hacer, ¿sí? Es como que a ella nadie le va a venir a dar eh, ninguna orden, es como no acata órdenes, ¿sí? No al estilo de Sebastián, que tiene ese sol en cuadratura a Urano, que por ahí es una gran resistencia a la autoridad o al excentrismo, a querer hacer todo lo que él quiere, pero es una chica que no acata órdenes. Eh, Luna en Virgo, me encanta la Luna en Virgo porque la Luna en Virgo es como la más detallista, crítica, eh, cuando te dice, o sea, cuando te muestra sus sentimientos es como que lo hace de una manera muy perpicaz y como de una, no perpicaz, sino de una manera muy detallada y de una manera, la Luna en Virgo es como muy ordenada, equitativa. Por ahí a veces tienen eso de ser hasta ordenados en lo que sienten, ¿no? Y como de restringirse ciertas cosas y de no, a veces le cuesta fluir con lo que les pasa, ¿no? Es como que se encierran demasiado en el detalle de ellos o en el deber ser y no se dejan como ser, no dejan como, son muy conscientes de ello, pero no lo pueden exteriorizar. Por ahí tiene eso la luna en Virgo. Bueno, ella tiene el sol en 6, está bueno el sol en 6. A mí no es un sol que, no es ni fu ni fa en realidad, pero es un sol que constantemente la vida lo que se desarrolla es eh, la necesidad de las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Como tener como esa conciencia de mi labor diaria, ¿no? Y esto de el saber qué quiero hacer todos los días de mi vida. Yo creo que ella, y esto les digo, para mí ella a lo que se dedica no creo que lo haga por el dinero o por la fama. Lo hace porque quiere que sea su modo de vivir, porque quiere que sea su camino, porque piensa en él todos los días. No es lo mismo una persona que tiene el sol en 10, que es el sol en la casa del medio cielo, la casa de la profesión, el éxito, que hace las cosas porque quiere tener éxito. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, yo quiero ser presidente de la nación y todos los días hago algo para cumplir esa meta final distinto al Sol en 6, que el Sol en 6 hace todos los días algo porque eso todos los días le hace feliz. Y para ellos la meta es lo que están haciendo en ese momento, ¿no? Y creo que eso está bueno porque nos habla de que la persona lo que hace está muy consciente de lo que hace, ¿no? Y sabe que lo importante es su día a día. Tiene Venus en Pisces, ¿sí? Voy a mirar un poquito los Venus, cuento esta parte y después paso al otro lado. Si no me aburro hacer siempre lo mismo, chicos. Venus en Pisces, muy soñadora, ella es de las historias de amor, ella es cuando se enamora, a veces se polariza un poco con esa luna en Virgo, donde es como que lo que siente
y lo que desea a veces están en contra o son contrapuestos, ¿no? Y eso es una situación que debería aprender a resolver o que la va a tener que resolver en el transcurso de su vida, ¿no? Eh, Marte, bueno, Venus en 6, Marte en, bueno, acá por ejemplo, fíjense lo que pasa con ellos. Yo hoy les hablaba que Sebastián tenía como muy bien afectado el Marte, el tema de la energía, de la acción, tiene como ese aspecto como guerrero, como esto de donde pongo el ojo, pongo la bala, una persona que cumple sus objetivos. Por ahí Tini tiene el tema de que tiene Marte en Virgo, pero lo tiene retrógrado y encima en 2. Entonces el Marte está como en una. Por ahí lo que le cuesta es, necesita como ese empuje para cumplir sus objetivos. Aparte de estar retrógrado, que la energía siempre funciona al 50% por, por un attachment kármico, digamos, es como que, ay, me pica la nariz, es como que la persona no está al 100%, ¿sí? No está al 100%, le cuesta muchísimo esto eh, de llevar la energía hacia el lugar que quiere ir, ¿no? Quizás puede tener una buena planificación de lo que quiere hacer, pero después se encuentra con un montón de desafíos inconscientes y conscientes a la hora de poder ejecutarlo, ¿no? Y lo mismo, por ahí pierde un poco de coherencia a la hora de poder como ejecutar ciertas cosas. Por otro lado, bien, bueno, Sol tiene el Sol en conjunción a Venus, la hace ser una persona que le gusta mucho dar y recibir cariño, le gusta mucho dar y recibir amor. Tiene como esa necesidad constante a veces de agradar, a veces el hecho de querer recibir tanto amor y querer dar tanto amor hace que termine siendo complaciente con la gente, ¿no? Como a veces lo tildan a Libra de complaciente, bueno, sí. No dije el ascendente, tiene ascendente en Libra. Gran tema, porque todo ese sol en Aries, esa impulsividad, esa cuestión de querer llevarse el mundo por delante, hacer las cosas como me vienen, no me importa nada. Se ve un poco polarizado por ese ascendente en Libra, que todo el tiempo le está pidiendo como, bueno, che, pará, pensá en el otro, no sos solamente vos, armonizá, fíjate qué vas a hacer, cómo lo vas a llevar a cabo, y es como que en su vida son muy importantes las asociaciones y los vínculos. Sus vínculos son muy importantes. Ustedes fíjense que ella siempre, incluso en su carrera, por lo que sé o lo tengo entendido, que en su carrera ella siempre, primero que siempre está en el amor, siempre está como buscando la pareja, siempre está buscando estar en pareja. Segundo, en su vida profesional siempre está haciendo como tiene gente, trabajando con gente, siempre la rodea gente, nunca la vemos a ella sola, ¿no? Es como que los vínculos en su vida son muy importantes, incluso los vínculos de trabajo. Obviamente su camino de vida, el ascendente dijimos que era nuestro camino de vida donde se desarrollaba nuestra misión. eh, bueno, tiene un ascendente Libra, entonces el otro, la diplomacia, el asociarme, la pareja va a tener como mucha entidad en cómo ella se va a desarrollar, va a ser como el ambiente circundante en el cual la persona se desarrolla su personalidad, ¿sí? Es muy probable que ella se sienta todo el tiempo que tiene que estar acompañada, que a través del otro puede tomar mejores decisiones, que a través del otro puede como ver con otro lente mejor, etcétera, etcétera. Bueno, Sol en oposición Marte, por ahí tiende a ser un poco agresiva o tiende a ser, no sé si agresiva, pero un poco como caprichosa, como quiero ya todo y quiero ya y quiero ya y quiero ya. Y esto como de no tener paciencia y de frustrarse ante las cosas que no salen bien, ¿sí? No es el peor de los aspectos. Yo tengo Sol en cuadratura Marte, imagínense lo que es cuando no me salen las cosas, rompo todo. No, mentira, más o menos. Sol en oposición Marte está un poco mejor aspectado porque es como que hay un poquito más de entendimiento, hay una oposición. Sí, son el agua y el aceite, pero acuérdense que la cuadratura, yo siempre les digo, cuando tenés una cuadratura, los dos planetas no se entienden, o sea, no hay un entendimiento. Es como que, loco, a mí me gusta comer aire y a vos te gusta comer dulce de leche. No, ni siquiera porque hablar de comer es hablar de lo mismo. A mí me gusta mirar el aire y a mí me gusta comer dulce de leche. O sea, estamos hablando de dos temas diferentes que no nos entendemos nada, ¿entendés? No, es como que, es como hablar del agua, como yo me digo, hablar del dulce de leche y el aire, o el chancho y el aire. No pegan, ni con moco. O el dulce de leche y el aire. Eso genera por ahí la cuadratura, ¿no? Que no hay un entendimiento. Entonces la persona actúa de manera irracional. O sea,
Sol en conjunción a Saturno, este es un aspecto que muchos artistas lo tienen y que hace que la persona luche mucho por sus objetivos. ¿Sí? Eso es lo que hoy les estaba contando. Ella es una persona que probablemente en su infancia no la pasó bien y que dijo, bueno, ¿sabes qué? No estoy siendo feliz. Yo quiero ser esto. Voy a luchar mucho para hacer esto. Y probablemente le costó mucho llegar a donde llegó. Internamente hablando, ¿no? A veces juzgamos y decimos que, mira esta persona, mira dónde llegó, mira qué rápido, mira la fama que tiene, o mira... Pero uno no está en la vida de la persona y uno no sabe internamente lo que la persona tuvo que atravesar para llegar a ese lugar. Y yo les puedo asegurar que una persona con Sol en conjunción a Saturno le costó mucho llegar a donde llegó y siente que en algún punto en su vida los resultados son tardíos, aunque no lo sean. Por lo general, cuando tenemos Sol en conjunción a Saturno, los resultados de nuestras acciones o de nuestros planes de vida a veces son más tardíos, ¿no? Y como siempre les digo, el alma elige eso por algo, no es casualidad. No es casualidad que hayamos elegido nacer, en mi caso, con tantas cuadraturas, que a veces me es tan difícil entenderme. Ahí todos los días me levanto y me doy cuenta que soy de otra manera, nunca me termino de conocer. Y a veces naces como con algo más tranquilo y algo más estable, algo más seguro, sabiendo de que todos los días te levantas igual, o todos los días más o menos ya te conoces cómo sos y sabes cómo accionas. Y sabes que de una acción puede venir un resultado y que no va a cambiar esa situación, que por lo general siempre es así. Pero no siempre pasa, son todas las personas, ¿no? Y eso depende, como siempre les digo, del plan del alma. Que si quieren saber del tema lo vamos a hablar seguramente con María Marta en algún podcast que hagamos vivo de Instagram, que es un tema que a mí me encanta, que lo investigué mucho tiempo, hace mucho tiempo lo vengo investigando y me fascina. Bueno, y acá fíjense, primera hablábamos de la luna en Virgo, ¿no? Y hablábamos de esta poca facilidad de poner las cosas en palabra y de muchas veces como en soñar ciertas cosas, ¿no? O engrandecer ciertas cosas, ciertas ilusiones. Fíjense que tiene la luna en cuadratura a Plutón. Entonces la persona, que hablábamos hoy de la cuadratura, es como que la persona es extremadamente celosa y posesiva. La persona necesita tener el control del otro y controlar que el deseo del otro sea coherente. Es muy probable que esto haya influido que ella, por ejemplo, se haya fijado en alguien como pido perdón que me estoy, pero me pica mucho la nariz, como que tengo una alergia. En alguien como Sebastián Yatra, que tiene ese Marte en Escorpio, ese Venus en Escorpio, que tiene ese Sol cuadratura Urano, cuadratura Neptuno, es como que lo hace tremendamente atractivo porque no lo puede entender cuando Luna cuadratura Venus cuadratura Plutón no lo puede entender, lo tengo que tener, lo tengo que tener para entenderlo, tengo que ver qué es esta persona, qué me pasa, qué me genera, ¿me entienden? Está muy bueno eso. Y está buena también bueno, a ver, no digo que está muy buena. Está, y punto. Otra cosa que tiene que antes de pasar a la luna, no sé por qué pasa la luna y no hablé de un tema re importante como por ejemplo los nodos. Bueno, fíjense que tiene nodo Sol en conjunción al nodo sur y Sol en oposición al nodo norte. Cuando la persona tiene el Sol en conjunción al nodo sur, yo digo, felicitaciones, qué lindo esto, ¿no? Es como que nacen y ya saben lo que quieren ser. Ellos ya saben lo que quieren ser. Ellos nacen, digo que lindo, que en realidad no es lindo porque tienen que ir hacia el nodo norte, pero es lindo desde el punto de vista material, como que están muy alineados a la tierra, ¿no? Tipo, nacen y ya saben lo que quieren ser. Che, ¿viste el típico que se levanta? No se levanta, pero cumple 6, 7 años y te dice, mamá, quiero ser médico. Y toda la vida, y es el mejor médico. Pero después le pasa algo en su vida que le hace cambiar la perspectiva y se da cuenta que tiene que ir hacia otro lugar y que esa no era la forma para evolucionar. Que quizás era el camino, pero no era la forma. No era como esa, como que se le genera como un brainstorming o algo así. Entonces ella nació ya sabiendo lo que ella quería hacer, ¿sí? Y quizás el más gran dolor de ella es que le costó llegar a hacer lo que ella quería. O quizás hoy no tiene la fama o no, quizás hay algo de su carrera que no le termina de gustar o que no termina de ser como ella espera, ¿sí? Bien, Sol en sextil Neptuno nos habla de una persona que está como conectada con su espiritualidad, como que se conecta con su espiritualidad, con la intuición, como que
¿viste? La intuición de mi destino, algo así. Bien, a ver, ¿qué más tiene acá? Eh, 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 bueno, fíjense el Venus. Venus conjunción Nodo Sur. También nos habla de situaciones que se repiten del pasado. Es como una persona que viene a vivir situaciones del pasado para poder aprenderlas, sacar la lección de eso, cerrar ese ciclo y comenzar un nuevo ciclo. Por eso es como que nacen teniendo muy claro todo y pareciera que todo cobra como que toda la vida se orquesta para que vayan hacia un lugar y llega un momento que eso se corta. Cuando aprendieron la lección y cuando pudieron sacar lo que tenían que aprender o están en el proceso de sacar lo que tenían que aprender. Esto en general le pasa con las parejas, ¿no? Y esta cosa de a veces no poder soltar a la pareja anterior, ¿no? Tienen mucho de aferrarse a lo antiguo, mucho de aferrarse al pasado. Bueno, es una característica también la tiene la luna en cáncer, pero bueno, esta también la tiene acá esta chica. Bien, Marte en conjunción al nodo norte nos habla de una persona de que ella tiene la facilidad para lo que ella, donde ella lleve la acción, lo va a poder sacar adelante. Por ejemplo, yo creo que ella va a tener la fortaleza suficiente para poder cerrar ciertos ciclos en su vida profesional, en su camino de vida, en la vida profesional, en el éxito, como en el medio cielo, y llevarlo también eso a la vida sentimental. ¿Sí? Es como una persona que yo creo que va a poder eh, afrontar esos cambios y va a tener ella la necesidad de hacer esos cambios. ¿Sí? Ella va a sentir la necesidad de hacer esos cambios porque va a sentir que llega un punto que ya le es muy cómodo, muy fácil y es como que se va a aburrir y va a querer hacer otra cosa. Entonces, probable que en algún momento deje la música, digo yo, y deje de identificarse con quien ella es y cambie completamente, ¿sí? En el mejor de los casos, porque a veces estas personas pasan toda su vida identificándose con el nodo sur y no quieren ir al nodo norte, ¿sí? No quieren, no quieren, no quieren. Por eso le digo, fíjese que tiene el nodo sur en Pisces y tiene el nodo norte en Virgo. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Nos habla de una persona que tiene que conectarse con ella y tiene que conectarse, tiene que ser más estructurada, no ser tan volada y dejar de lado un poco lo bohemio, lo flowy, ¿sí? No ser tan estructurada, poder como, perdón, no ser tan flowy, tan bohémica y poder ser más estructurada e ir hacia las metas, ¿no? Más detallista, conectarse más con, bueno, esto a mí me hace feliz hacer esto en realidad todos los días, o yo en realidad, qué sé yo, me gustaría más ser repositor del supermercado. Aunque mi familia me diga una cosa, aunque la gente me diga cosas, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero, no? Bien, estaba mirando lo del sol en cuadratura porque yo decía, ¿será que yo tengo este aspecto y me siento identificada? Y después lo leí y digo, sí, claro, yo tengo ese aspecto. Bien, vamos a ver la sinastría. Sinastría. Bien, vamos acá. Bueno, a ver estos chicos. Bien. Carta B vendría a ser Sebastián Yatra, ¿verdad? A ver, no. Aguárdenme. Esperen. Ah. Bueno, carta B es Sebastián Yatra. No sé por qué no le puse nombre. Ja. Bien. A ver, vamos a poner esto acá. Ahí está. Estamos. Bueno. Sebastián Yatra. Sebastián, a ver, ella cuando lo vio a Sebastián Yatra sintió que había conocido el amor de su vida o sintió, no sé si el amor de su vida, pero sintió como, ay, esta persona me encanta, esta persona tiene lo que a mí me gusta, como yo les dije, vieron que les dije, Sebastián Yatra con todo lo que él es y con todo lo que él representa, seguramente a ella la habrá eclipsado y ella habrá dicho, este chico me genera como algo diferente, algo que no entiendo, que no conozco, pero que quiero entender y conocer. Las lunas están en trígono, perdón, en sextil, o sea que eso nos habla que hay una fluidez.
calidez quizás en la forma en la cual dan y reciben o demuestran ese sentimiento, ese afecto, la emocionalidad, como que hay una coincidencia en la forma de exteriorizar la emocionalidad o los sentimientos. Es como que uno dice te amo y el otro lo entiende en algún punto, pero lo que pasa acá es que, fíjense que la forma que tiene Tini por ahí de comunicar las cosas o de decir las cosas a él es como que le parecen muy rudas o no la entiende, ¿sí? Una de las cosas que quizás haya influido es que a veces tienen formas diferentes de expresar el cariño, ¿sí? De expresar. Una cosa es lo que se siente, la manera de sentir. Otra cosa es cómo yo lo expreso, cómo yo lo verbalizo, ¿sí? Tienen formas diferentes de verbalizar las cosas. Y muchas veces él siente, a ver, acá aparentemente la que muchas veces, o el que muchas veces se sintió lastimado es él por ciertas reacciones de ella, cosas que él no entendía cómo ella era tan errática y cómo le podía hacer sentir de esa manera, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, la luna en cuadratura, o sea, el Saturno en cuadratura, la luna de él, nos habla de que ella tiene una forma de ser muy rígida y es como muchas veces quizás juzgaba la forma que él tenía de sentir o los sentimientos de él. Como ejemplo, ¿por qué sos así? ¿Por qué te mostrás de esta manera? ¿O por qué tenés esta forma de ser? No te entiendo, no entiendo la forma que tenés en expresarme cariño, o sea, ¿por qué sos así? Ese tipo de cosas, ¿no? Que por ahí son medias chotas. Otra cosa que también vemos es, bueno, Mercurio en oposición al Sol, o sea, por eso les digo, la forma que quizás él tiene de comunicar o de poder decir las cosas, a ella de momento le parece interesante, le parece que le construye, pero después en las relaciones como que se ve que hay mucha diferencia. Simplemente lo que pasa con este vínculo es lo que pasa muchas veces con algunas parejas, con muchas parejas, que es que a veces te atrae algo de una persona que es muy distinta a vos y te sentís muy atraído porque te gusta que sea distinto a vos. Pero eso es lo que después te hace salir corriendo, que sea tan distinto y decís, che, no me entiendo con esta persona. Siento que no comunica de la misma manera, siento que no me entiende, siento que no piensa lo mismo que yo. Y eso hace de que vos no puedas como vivir la relación de una manera más armónica. Que no quiere decir que tengamos un par de planetas en oposición o en cuadratura, es lo más común, nadie tiene todo trígonos, sextiles y hasta conjunciones, pero sí en estos casos, por ejemplo, que son los planetas personales, por ahí hace que lo que es muy lindo al principio después deja de ser lindo y se convierte como en una pesadilla. No sé si es una pesadilla, pero es donde no hay un corte de comunicación por una falta de entendimiento. Como que siento que por ahí eso son formas diferentes de mostrarse, de ser y de manifestar en la relación, ¿no? Y otra cosa, fíjense acá, tienen Venus en cuadratura Urano, o sea, él todo el tiempo sintió que ella iba y venía, iba y venía. Es como que ella eh, así hizo y deshizo con él. Es como que yo siento, por lo que veo acá, que él estaba muy enamorado de ella. A él le gustaba mucho, ella quería apostar a la relación, pero también sintió de que ella eh, no tenía un compromiso al 100% con él, ¿sí? Desde lo emocional, que no quiere decir que ella haya estado con otros. Desde lo emocional, a veces la forma de ser de ella no coincidía con quién era él, o de qué forma él percibía los compromisos y los establecía, y los hacía, y los cumplía. Entonces, de repente, no les voy a dar un ejemplo para que se entienda, y no ser tan teórica quizás a veces. De repente yo creo que una persona si yo tengo una relación a distancia, ¿no? Que estos chicos yo entiendo que tienen una relación a distancia en un momento, bueno, pues son de países distintos. Quizás yo entiendo que si él prioriza, yo creo que por mis creencias y mi forma de sentir o pensar, si él prioriza su trabajo antes que verme a mí, es una persona egoísta que piensa en él y no piensa en mí. Pero él cree que él me ama y que primero está su trabajo porque es su entrada, pero después estoy yo, no es que después estoy yo, sino que para poder, no sé, irse de viaje conmigo y disfrutar de ciertas cosas conmigo, pero él también tiene su trabajo y es una persona que sabe marcar límites y poner límites. Son dos percepciones, son dos formas de ver las cosas distintas, no quiere decir que uno sienta más o menos, son formas distintas de hacer las cosas. Entonces por ahí tiene eso, ¿no? Y otra de las cosas que más tenemos, a ver,
Bueno, lindo aspecto, Marte, Trígono, Venus. Lindo aspecto es como que a la hora del amor y el romance y del deseo es como que hay una muy linda conexión. Probablemente sexualmente se llevaban muy bien, pero sexualmente, cuando digo sexualmente me refiero al amor, a la intimidad es con amor, no es esa intimidad como con lujuria, es como cariñosa. Fíjense que tienen lindos aspectos acá. Eh, ¿Qué más? A ver los nodos. Nada muy especial con los nodos. Y bien. Esperen que quiero ver algo. Bueno, ahora vamos a ver el. Vamos a ver, perdón, ella. O sea, voy acá. Ahí está. Bueno, fíjense, ¿no? Sin embargo, a él le pasó lo mismo. Cuando él la conoce a ella, hubo algo que le pareció muy distinto de las demás, pero que lo eclipsó. Y que en algún punto dijo, che, esta persona me intriga, la quiero conocer, me genera algo diferente. Sol en oposición a Quirón, él tiene Quirón en Libra, ella tiene Sol en Aries, entonces en algún punto, él es como que le mostró la herida a ella, ¿sí? Ella sintió que eh, en realidad, en realidad, en realidad, claro, ella iluminó su herida, perdón, él iluminó su herida. Él fue quien iluminó su herida. Una herida como de autoestima, eh, una herida como de, che, tengo que hacer las cosas de otra manera, cómo me estoy presentando, cómo me estoy mostrando al mundo, quién soy y de qué manera hago las cosas todos los días, ¿sí? Si esto que estoy siendo es lo que yo quiero mostrar al mundo, ¿no? Ustedes fíjense que quizás cuando ella corta, díganme usted, pues yo no sé, no le sigo la carrera, pero puede ser que cuando ella corta con él, tiene una forma distinta de hacer música. Y él también es como que la relación los cambió en algún punto, ¿sí? Ella muchas veces se sintió muy manipulada por él, ¿sí? Es como que sentía manipulada a la hora de la personalidad de él, es como que sentía que él muchas veces le daba vuelta en ciertas cosas y no era como fidedigno y había cosas en las que no se entendían. Otra vez el tema de la falta de comunicación, del no poder poner las palabras en concretas, digamos, en los dichos. Eh, y, pero si yo tuviera que decir, ¿quién de los dos está más interesado el uno del otro? ¿Quién estuvo más como flasheado o enganchado? Puedo decir que él. Él es como que sintió como mucho más por ella y quizás ella se sintió más reconocida a nivel como de crecimiento personal hacia él. ¿Se entiende lo que digo? Sí tengo que hablar de eso, pero sin lugar a dudas él emocionalmente se enamoró perdidamente de ella. Bueno, lindo aspecto entre Luna y Venus, que ya lo contamos hoy. Lunas en sextil. Eh, Nessus, el Nessus de él en trígono al sol de ella. Por eso le digo, a veces ella sentía que él la manipulaba de ciertas maneras raras que a ella no le gustaba, ¿no? Como que él la bicicleteaba en ciertas cosas, le daba vuelta y eso era lo que a ella no le gustaba. Tenía como que, pero yo creo que tiene que ver con esto que yo les he hablado hoy de él, que tiene el sol en cuadratura a Urano. Él es muy errático muchas veces y él ni él se conoce ni él se entiende en algunas cosas. Entonces no es que lo hace a propósito, sino que él ya es así, ya es la personalidad de la persona que es con sí mismo. Y lo mismo a la hora del amor, es como que el amor tenía como ese tinte de misterio, de manipulación, ella sentía eso, pero es porque él tiene el Marte en Escorpio y el Venus en Escorpio, que el Venus en Escorpio y Marte en Escorpio nunca te va a mostrar todas las cartas. De hecho, una de las características del Venus en Escorpio es venir a entregarse, venir a mostrarse vulnerable, la vulnerabilidad es tu poder, ¿sí? Porque el Venus en Escorpio no se quiere entregar a nadie, quiere que el otro rinda a sus pies, para eso utiliza los poderes de manipulación y de la intimidad, para que el otro se rinda, pero ellos nunca se quieren entregar. Una de las cosas que tienen, ¿no? Interesante que tienen que venir a trabajar y por eso es que los amores que tienen los transforman tanto, porque les enseñan eso de que hay que venir a entregarse y a mostrarse tal cual son, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Tenemos acá. Ah, quiero ver los nodos de él, a ver.
Yo les digo, el tema de la cuadratura Urano es todo un tema porque el Venus en cuadratura Urano lo que te hace es te caga un poco la relación, porque es como muchos, muchas peleas, mucho no entender al otro, ver las cosas de otra manera, como que es raro, ¿no? Pero no veo esto, lo que me parece interesante es que no veo que sean personas que se conozcan de otras vidas, o que haya habido como, o que haya como un karma, o que van a terminar toda la vida juntos. Sí creo que son personas que fueron importantes el uno para el otro a la hora de la sanación o del aprender lecciones. Pero no, por ejemplo, como el caso de William Levy o de Luciana Lopilato y Michael Bublé, que yo vi que sí eran personas que se conocían de otras vidas y que es muy probable que toda la vida estén en contacto. Acá es como que lo veo poco probable, por lo menos por destino. Distinto es el libre albedrío de las personas, de elegir o no elegir a una persona, pero no veo que por destino estén juntos toda la vida, ¿sí? No veo que haya como un lazo de alma gemela o de karma, no, 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 se ve que son personas que sí. Ustedes saben que yo siempre cuento que todas las personas que conocemos en nuestra vida, nosotros nos propusimos conocerlas en ese día, en esa hora, en ese lugar, porque algo teníamos que aprender ambos. Y es lo más probable que haya pasado esto con esta relación. Se tenían que conocer, tenían que estar en contacto para sanar, porque es una relación que tiene mucho quirón en el medio. Quirón es la herida que no sana. En realidad es el sanador que no sana, que nunca pudo sanar la herida. Entonces, la relación es un vínculo que se produce para que ambos puedan entrar en sanación y ambos puedan como, sacar un aprendizaje y ese aprendizaje luego llevarlo a otras relaciones y a otras áreas de su vida. Entonces, obviamente, se va a producir una transformación, la persona no es la misma después de la relación, pero no tiene necesidad de volver a la relación. Por ende, mi veredicto es que es muy probable que estas personas no terminen juntas toda la vida. Ese es mi veredicto, ¿no? A ver. Sí, quizás sientan como esa sensación de familiaridad o de sentirse muy cómodos el uno con el otro cuando están como en un ambiente romántico, pero no se ve esto de sentir esto de somos meant to be y como esa posesividad de que no puedo vivir sin vos, esa toxicidad, sí hay toxicidad y celos y todo, pero algo más tirando a lo normal. No es, por eso les digo, yo no creo que ellos toda la vida no creo que toda la vida ellos terminen juntos o se casen y todo eso. No lo veo, por lo menos en las cartas natales no los veo. De todas formas, no puedo ver solamente de uno y no del otro. Ojo ahí. Eh, pero bueno, una pareja interesante. Fíjense que va mucha tela para cortar. Pero sí creo que esto que les digo, no lo último que les digo me parece importante. Creo que se conocieron para aprender una lección, para sanar ciertas cosas y de esa sanación, o sea, de esa lección aprendida en la relación, poder volcarla a su vida y a otras relaciones. Así que bueno, amigos y amigas de YouTube, me parecería interesante que me digan qué les parece y les pido disculpas porque estoy tocando la nariz, pero me pica un montón la nariz. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Sinastría de Pareja.